Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a empezar con una nueva clase. La clase es la clase 48 y se titula Un reino para todos. Está basada en Mateo 9, del 35 al 38 y Mateo 28, del 16 al 20. Dice aquí, el texto para memorizar dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito de la lección, que el alumno comprenda que la invitación a ser parte del reino tiene alcance universal y que nosotros podemos ser los instrumentos que Dios usa para llevar a cabo su plan. Y vamos a hablar de un rey compasivo. La palabra compasivo nos dice que puede ser piadoso, misericordioso y caritativo. Eh, las características de su ministerio, dice, se preocupa por la salvación del pueblo, quería que su pueblo elegido, en este caso los sacerdotes y los líderes, supieran que el reino que todos habían esperado estaba en medio de ellos, Jesucristo el Mesías. De esta manera ellos podían anunciar a todo el pueblo, pero como nosotros sabemos, no sucedió así. Fueron los primeros en oponerse a sus enseñanzas y ministerios. Después de ahí dice que él salía de las sinagogas para predicar el Evangelio, el mensaje del reino de Dios, un mensaje de verdad y justicia que llegó a todos, a niños y a hombres, a niños y a mujeres. Esto de que llegó a todos lo podemos ver también en Mateo 19, 13 al 15. Recordemos que a él le iban a ser presentados unos niños y los discípulos lo reprendieron. Entonces Jesús interviene y dice, no, no les impides a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después Jesús se los habían traído para que le pusiera sus manos y orara por ellos. Después lo hace, los bendice a los niños. Y luego en Lucas 23:55, recordemos también que ahí vemos la fidelidad de las mujeres que fueron alcanzadas por Jesús en el mensaje. Dice que ellas fueron al sepulcro y ellas las que le seguían desde Galilea, las que estaban con él siempre. Dice también, dice, el inciso B dice, un rey que nos invita a tomar parte en el ministerio del reino. Dice, se preocupaba por el bienestar total del ser humano. Dice, atendía también las necesidades físicas humanas, no solo el aspecto espiritual. Las verdades del reino de Dios nos muestran a Jesús que hay que vivirlas en amor, en justicia, en misericordia y en santidad. En un, puede ser que en el mundo a donde nosotros podamos ir, nos podamos ir, este, ya sea en la sociedad, en un barrio, que esté en desacuerdo con el mensaje del reino de Dios. Pero nos invita a tomar parte del reino, ¿no? Es un desafío que nos hace Él. Nos invita a tomar parte del reino. ¿Cómo, cómo nos invita Él? Dice que hay tres cosas que Él muestra. Dice, tres cosas que podremos tomar como referencia, dice. El maestro mostró a los apóstoles la necesidad de obreros para recoger la cosecha. Dice, mandó que orasen por más, nos manda a nosotros que oremos por más obreros. La oración produce cualquier estrategia de misión antes de salir a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Dice, es necesario humillarse ante Él y pedir su intervención y ayuda. Dice aquí,
este paso es más avanzado, dice, para salir y ministrar a las multitudes. Consiste no solo en abrir los ojos de los campos blancos y orar por más obreros, sino estar dispuestos a ir y a cosechar para Dios. Estar dispuestos para ir y cosechar a Dios, para Dios. Dice, debemos, ahí lo que entiendo es que también debemos ser como sus discípulos, tomar ejemplo como ellos, porque ellos ayudaban a Jesús a hacer a que se distribuyera más la palabra de Dios, más a que se distribuyera más la palabra para que se acercaran al reino de Dios. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Dice, el plan del rey, la gran comisión. Ahí nos estamos acercando ya cuando él se iba a despedir de ellos, cuando él se va a despedir de los discípulos, la gran comisión. Eso lo podemos ver en Mateo 28, 16 al 20. Recordemos un poco lo que dice Mateo 28, 16 al 20. Se los voy a leer, hermanos. Mateo 28, 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, hermanos, en esta gran comisión, dice que Él nos dice que se repiten cuatro, en este versículo, se repiten este, siempre la palabra todo, sin excluir a nadie, todos. Dice que Él dice que toda la potestad le es dada. Entonces estamos bajo alguien, bajo el consejo de alguien que va a estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Él, él, él hace llover sobre todos, sin excepción. Eso es lo que nos enseña. El plan del rey era ese, tener una gran comisión. Dice, él se acercaba un poco a despedirse de ellos porque iba a hacer la gran ascensión al cielo, a la casa de Dios. Ahí nos muestra también que los apóstoles la necesidad de obreros para regresar e ir a la cosecha, para llevar el mensaje de Dios. El orar siempre, el no dejar de comunicarnos con Dios. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El orar unos por otros, el, el ser más espirituales, el saber que no nada más por estar con Dios ya podremos lograr todo, porque recordemos que de los 12 apóstoles que andaban, de los 12 discípulos que andaban con él, había uno que también andaba, pero no estuvo, por más cerca que estuvo, su corazón estaba lejos de él. Él era solamente de palabras, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces, el ir y el hacer discípulos, no nada más creyentes, sino hacer discípulos semejantes a Jesús, es la gran comisión. Hacer y que no nada más lleven solo de palabras, sino que también lo lleven de hecho, ponerlo en práctica. Eso es Eso es lo más importante, ponerlo en práctica y que ellos se llenen por completo también del Espíritu Santo, que es al final el que redarguye en nosotros, el que nos hace hacer las cosas correctamente, el que nos dice por qué camino andar,
Él dice la palabra de Dios y Jesucristo mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces Él nos da una recompensa al final. Dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él nos dice que Él va a estar siempre con nosotros. Él nos va a dar ese, ese valor agregado, ese vigor, esa fuerza para seguir adelante. En cualquier situación que estemos, en cualquier situación que estemos, cualquier situación que afrontemos, Él va a estar con nosotros todos los días, dice todos, no dice 50 días, un mes, 2 meses, no dice todos los días hasta el fin del mundo. Por eso muchos de los discípulos, de las mujeres, de los niños, si recordamos también eh, cuando dio de comer a los 5,000, uno de los que tenían los 5 panes y 2 peces era un niño que estaba ahí. Había mujeres, niños y hombres, era para todos, el reino de Dios es para todos, pero para todo aquel que invoque realmente que Jesús es el Mesías, es el Rey. Él es el Hijo amado en el que Dios tiene complacencia. Eso es parte de ir a anunciar el Evangelio para que las almas no se pierdan y que ellos sepan de la compasión de Jesucristo por la gente, que es muy grande, la humildad eh, y que la humanidad realmente necesite como aquel que hay que su necesidad siempre sea más que saber del mundo, saber de él, saber de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña esta gran comisión, saber que necesitamos no tanto física o humanamente, sino también espiritualmente, que es lo que más necesitamos, tener el Espíritu de Dios en nosotros para que, como le dijo a la mujer samaritana, los que me adoran en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. Entonces, la cosecha espiritual de las almas eh, que necesitan salvación, dice, estas almas eh, dice que ahí nos mostraba que eran como ovejas, eran como ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Dice, las ovejas son animales propensos a perderse, no se pueden defender, dice, de las fieras. Dice, sí, difícilmente encuentran el camino de regreso, difícilmente encuentran el camino de regreso. Entonces ahí que podemos ver que Jesús es el camino de nosotros, que que Él nos necesita, necesitamos de ese buen pastor que nos cuide, que nos alimente, eh, que nos dé la comida espiritual. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de poner para que aquellas almas como dice su palabra, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces, él debemos de ir hacia esos campos y hablar de su palabra, hablar de la gran comisión, hablar de lo que les espera, porque dice también que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay algo que les espera a los que no aceptan a Jesucristo como su Rey y su Salvador, que es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, que es algo nada agradable, porque eso va a ser duradero. Dice también que Jesús allí nos da un principio, es un principio que nos da a nosotros. Dice, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mostrar a la humanidad, mostremos a la humanidad el amor y la bondad que son del espíritu del Evangelio. Y que la paz de Dios siempre esté con un fin de que la paz de Dios siempre esté en nuestros hogares. De que cualquier cosa o situación que enfrentemos, la paz de Dios esté en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque le amamos a Él de corazón, de alma, de espíritu, de fuerza le amamos. Entonces, esto es algo de lo que la Gran Comisión nos demanda y quiere de nosotros. Dice, fundamentos del anuncio del reino de Jesucristo. Dice, Jesucristo tiene toda potestad, lo que acabamos de leer. El alcance del anuncio del reino, hacer discípulos a todas las naciones como lo vimos y a todo tipo de etapas del ser humano. Dice la garantía en el anuncio del reino, yo estoy con vosotros todos los días, lo que les comentaba. Él está siempre con nosotros
todos los días va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, es un gran reto, hermanos, es un enorme reto, pero la iglesia, el pueblo de Dios trabaja para eso. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos da de enseñanzas, ya nos las dieron los discípulos atrás, antes nos las dieron los profetas, Moisés, todos ellos nos dieron también el ejemplo de llevar almas a los pies de Dios. Al final de cuentas es lo más hermoso el llevar almas a los pies de Dios. Este, ¿Cómo? Pues como lo vimos hace rato, con amor, con bondad, que el Espíritu de Dios muere en nosotros, el amor fraternal, la paz inunde nuestros cuerpos, nuestros corazones. Así es como podemos llevar y el mensaje de Dios sin hacer acepción de personas. Como conclusión, hermanos, dice, qué privilegio ser parte del reino de Dios. Es un privilegio muy bonito ser parte del reino de Dios. Es un privilegio tan grande, hermanos, que dice, la única condición para no estar en ese lloro y crujir de dientes, la única condición es aceptar por fe que Cristo es nuestro Señor, Salvador y Rey, que Cristo es el que nos guía, que Cristo es el que redarguye en nosotros para llegar hacia Dios. Dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, ese que nos separa del pecado, ese que pagó la paga del pecado por todos los que en él creen. Porque dice, para todos los que en él creen no se pierdan, mas tenga la vida eterna. Él dijo también, voy pues a preparar un lugar. Entonces hay que decirle a todo el mundo que Él tiene un lugar, un hogar para nosotros en la casa de Dios. Y en la casa de Él dice, muchas moradas hay. Es un privilegio cuando alguien nos dice con un agrado, con un amor y con una bondad, nos dice, ven, pasa, pasa a mi casa. Tú eres digno de estar en mi casa. Dice, le dijo al que estaba crucificado a un lado de él, le dice, de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué privilegio son las promesas que Jesucristo da, que Dios da. Qué privilegio es tenerlo como compañero, es tenerlo como ejemplo, es tenerlo como guía. El mismo apóstol Pablo también nos muestra y nos dice, el apóstol Pablo nos dice cuando ya a finales de su tiempo aquí en la tierra nos dice, él menciona estas palabras, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe. Qué bonito, hermanos, es enseñarle al pueblo de Dios, el pueblo de Dios enseñarle a aquellas personas que todavía no le conocen, he peleado la buena batalla, dice, he terminado la carrera. Qué bonito es decir eso, he guardado la fe. La fe la he guardado tanto que te la puedo enseñar a ti, que te puedo enseñar lo que es tener fe. Fe es algo que esperamos, que Dios nos da, que no podemos ver, pero Él nos tiene reservada en su casa, en su mansión. Él nos tiene unos cielos abiertos que nos esperan con gran amor, pero siempre enseñándoles también que a esas personas que les falta por conocer que el reino es para todos, que también ellos pueden ser parte de este cuerpo, de esta iglesia de Dios. Es algo muy bonito citar también al apóstol Pablo porque él siempre tuvo palabras muy alentadoras para todos los que él le hablaba de la palabra de Dios, para todo lo que él iba pregonando en todas sus cartas, que me parece que fueron 13 cartas, en la que nos explica muy bien y nos dice todo lo que él hizo. Fue una, él fue de los que fueron alcanzados y fue una conversión total y plena para anunciar el Evangelio de Dios. Eh, Recordemos también a
Juan Marcos, que también empezó como niño, enderezó el camino. Eh, ¿Qué decir de todos los discípulos de él? Solamente uno fue el que no entendió el mensaje del reino, el que solamente incluía nada más lo material y, y cómo sacar beneficio de otras personas y dañar lo que en este mundo todos sabemos, a Jesucristo, ¿no? No, nunca buscó lo espiritual, entonces ahí tenemos el parteaguas, ¿no? Saber y hacerle ver a la gente es, cuál es realmente la persona que sigue a Dios. Y se incluye tu corazón, incluye tus fuerzas. Ama a Dios. El amar a Dios nos hace, por ende, amar a toda la gente. No tener, eso lo entendía Jesucristo, nos lo dio a entender a nosotros, el no tener excepción de personas. El no ver quién sí y quién no. El no ver perfiles. El no ver un perfil, sino que Él dice todo, a todos. Ir a todos, dice. Entonces, el ir a todos y el incluir a todos no excluye a nadie. Todos podemos ser, tener ese privilegio de ser parte del reino de Dios. Dice, y todas las cosas os serán añadidas. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todas, no dice algunas cuantas, dice, todas las cosas serán añadidas. Qué bendición, hermanos, es estar es tener ese privilegio en ser parte del reino de Dios. Dice, qué privilegio, pero también hay que enseñarles a aquellas personas que, que aún no conocen, aquellas personas que aún no entienden que lo mejor que es que hay algo mejor que estar aquí, que hay algo mejor que, que lo material, que hay algo mejor que en ocasiones no entendemos, pero hay algo mejor que el estar solamente viendo cómo el mundo se, se destruye. Lo podemos ver en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a la naturaleza, en cuanto a querer siempre más riqueza o en querer posesión de algunas tierras de los que en ocasiones dirigen este planeta. Pero dice Dios, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Una vez más les digo, hermanos, gracias a ustedes por escucharme, gracias por tomarte esa parte de ser y estar siempre en continuo contacto con Dios, en oración, en ayuno, en velad, en, en amor, en comunión. Todo eso es algo que nos llena y nos dice en el día a día, ama a tu prójimo como a ti mismo. El corazón de la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también no te olvides de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la gran comisión que debemos llevar, el privilegio de ser parte de un reino de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes y un abrazo para cada uno de ustedes en el amor de Dios. Saludos.